Muy buenos días. Buenos días. Mira, estaba esperando que se integraran más compañeros y luego comentaba que te vi y me regresé para ver, justamente estaba evaluándote hace un momento algunas actividades que habías enviado y pues bueno, era con la finalidad de platicar más al respecto, ¿no? Tengo Mm, preparado un material que diseñé para ustedes. No sé si quieras que lo vayamos viendo sobre la marcha o tengas alguna duda en específico sobre un producto que quieras que aterricemos o que veamos. no, ninguno, todo está bien. ¿Todo claro? Ok, Sí, entonces vamos sobre la todo bien. marcha y si hay algo, pues ahora sí que me vas diciendo, ¿vale? Okey. Bueno, no recuerdo, creo que sí ya tuvimos la oportunidad de estar trabajando en otras materias, ¿verdad? Pero lo que no recuerdo Creo es que si sí. ya habíamos estado en videoconferencia. No, todavía no creo. Todavía no, pero bueno, ya es nuestra primer videoconferencia y ya nos podemos conocer ahora sí que, eh, pues de manera virtual por lo menos, ¿no? Sí. Ok, nuestra materia es administración fiscal. ¿Y qué es lo que vamos a ver en esta materia? Siempre que hablamos de materias que se refieren a lo que son los tributos, a lo que son los impuestos, lo que yo les sugiero es que ustedes adquieran su fiscoagenda, su prontuario fiscal. Yo la tengo, de hecho, la adquiero desde hace años. La puedes también descargar de internet, pero lo importante es que la tengas, que la sepas utilizar, que la tengamos como que nuestro libro de la noche o del mediodía o de cuando haya un programa aburrido o algo así y estemos leyéndola constantemente. Definitivamente, pues pocas son las personas que se saben todos los artículos de memoria, prácticamente serían eruditos en las materias. Sin embargo, es importante que sepamos al menos cómo se integra y cuáles son los artículos fundamentales que nosotros debemos de conocer como estudiosos pues de la materia fiscal. Entonces, esa es mi sugerencia o mi recomendación, que a medida de lo posible pudieras adquirirla. O ahora, como te digo, con la facilidad que tenemos de redes sociales, pues hay que aprovechar a nuestro favor todas estas cuestiones y bueno, a lo mejor descargarla, ¿no? Y decir, no, pues yo no lo quiero adquirir, bueno, no pasa nada, no lo compres, hay que descargarlo. En lo personal, a mí me gustan más los libros así como físicos, porque podemos ir haciendo anotaciones o incluso cuando vamos a cursos fiscales, pues podemos ahí ir anotando los tips o las palabras clave o las cuestiones que nos pueden brindar los conferencistas, ¿no? Las personas que están brindando las sesiones. Así que bueno, es la recomendación. Ahora, en torno a lo que vamos a ver en nuestra materia, nos vamos a enfocar a lo que son los impuestos, todos los conceptos impositivos, que es nuestra primera unidad. Toda esta parte del pago de impuestos y demás tiene una obligatoriedad. ¿Y esta obligatoriedad de dónde va a surgir? Surge precisamente de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción cuarta, que establece que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos, así de la federación, estado, municipios en que residan, de la forma proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que establece el 31 fracción cuarta y de ahí nos va a llevar a todos los artículos primero constitucionales, a todos los primeros constitucionales, es en donde nosotros vamos a ver esta parte de las obligatoriedades, pues, del pago de impuestos. El artículo primero, por ejemplo, de ley de ICR, establece que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto en los siguientes casos, ¿no? Y da las especificaciones. Lo mismo para IVA, ¿no? Lo mismo para IEPS en su momento, lo mismo para cualquier impuesto que nosotros queramos contribuir, pues bueno, en su artículo primero vendrán las especificaciones como tal. Y también en el primero de Código Fiscal de la Federación. Ahora, el artículo 2, dentro del artículo 2, nosotros podemos encontrar todo lo que es referente a las contribuciones, lo que es la clasificación y la definición de las contribuciones. Y nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y también hay accesorios, accesorios de las contribuciones. Eso lo veremos ya en el artículo
no es cierto, ahí mismo dentro del 2. Los aprovechamientos están dentro del artículo 3 y nos menciona cuáles serán esos aprovechamientos, que son más que nada los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones. Vienen los créditos fiscales en donde la autoridad hacendaria, la autoridad fiscal, les llama créditos fiscales a todas las obligaciones que nosotros tenemos de presentar alguna cuestión ante las autoridades. Vamos, no necesariamente va a ser un impuesto, sino, por ejemplo, hay declaraciones como lo son una DIOT, como lo son una informativa. Entonces, esas son obligaciones que nosotros tenemos que presentar a la autoridad y nos fincan los créditos fiscales, ¿no? Lo mismo para impuestos sobre la renta, lo mismo para IVA. Los accesorios serán todas las actualizaciones, recargos, las multas que pueden llegar a conllevar los artículos, como pudiste ver, por ejemplo, en tu producto, me parece que fue por ahí del producto 8 o 10 que te acabo de evaluar precisamente, en donde viene que esos accesorios, pues bueno, serán precisamente esas actualizaciones, esos recargos, esas cuestiones adicionales a lo que es el impuesto, si es que no se llegara a cubrir en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Ahora, hablando más a fondo de lo que son las actualizaciones, nos remitimos al artículo 17, al 17A del Código Fiscal de la Federación, y ahí nos establece cómo se va a dar una actualización. Como te mencionaba, en ese producto del, ya sea el 10, 8, no recuerdo bien, entre el 8 y el 10 está, en donde, perdón, nosotros tenemos que presentar las declaraciones el día 17 del mes posterior, es como lo establece la ley. Es decir, estamos, por ejemplo, ahorita a 15 de abril. Nosotros tenemos hasta el 17 de abril para presentar nuestra declaración correspondiente al mes de marzo. Ajá. Es nuestra fecha límite, por así decir. Entonces, si nosotros no presentamos nuestra declaración en el mes de marzo, nosotros podemos presentarla posteriormente, sin embargo, hay que actualizarla. ¿Cómo la vamos a actualizar? Pues bueno, con una sencilla fórmula que viene explicada dentro del 17A y que aquí yo ya se las puse de una manera pues más visual, ¿no? Más fácil. En donde nos dice que vamos a considerar el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a aquel en que se va a efectuar el pago entre el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior a aquel en el que se debió de haber efectuado el pago para que nos dé nuestro factor de actualización. ¿Qué es el INPC o el índice nacional de precios al consumidor? Bueno, esta es una tablita en donde vienen precisamente todos estos indicadores, todos estos índices que se toman o que se van calculando de manera mensual en función al Producto Interno Bruto, a la demanda, a la inflación, a todos los factores económicos que pudieran integrarse para poderle dar origen a ese índice nacional de precios al consumidor, que es el que regula precisamente esta parte de la oferta y la demanda y se aplica en la actualización de las contribuciones, ¿vale? Bueno, aquí te dejé los artículos relevantes, perdón, las páginas relevantes por si es que no tienes físicamente las leyes, pues bueno, las podemos descargar de la página o del portal de diputados para lo que es el Código Fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación, ahí los puedes encontrar. También ley de ISR, ¿no? Que ahorita vamos a comentar un poquito sobre ella. Ok, el siguiente slide, no sé, ya se me trabó esto. Ahí está. Eh, Pongo un ejemplo, estábamos hablando de la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿te acuerdas? Entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a verlo con números. Nos dice que el día 17 de enero del 2015 debimos de haber cubierto un impuesto sobre la renta correspondiente, dice aquí, al pago provisional del mes de diciembre de 2014 por esta cantidad. Ajá. Sin embargo, se está presentando hasta el día 27 de julio. Ajá. Tenía que presentarse el 17, perdón, corresponde el 17 de enero, que corresponde a diciembre, que tenía que presentarse el 17 de enero por este monto, pero lo presentamos en julio, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses después. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Considerar el índice nacional de precios al consumidor del mes en el que se va a presentar. Es un mes, es el mes anterior, lo presentamos el 27 de julio,
corresponde al mes anterior, se toma así, así es como nos dice la fórmula, y anotamos el índice. Esto te repito que viene en una tablita. Después lo vamos a dividir entre el índice nacional de precios al consumidor del mes al que corresponde el pago. El mes al que corresponde el pago es diciembre de 2014, que tenía que presentarse en enero. Recuerda que es un mes posterior, ¿ok? Al que se presenta el pago. Ejemplo, marzo se presenta en abril, abril en mayo, mayo en junio, y bueno, diciembre se presenta a más tardar el 17 de enero. Entonces lo dividimos entre el índice nacional de precios al consumidor de diciembre de 2014 y nuestro factor de actualización nos da 0.9991. En este ejemplo específicamente vemos que tenemos un concepto que se llama, perdón, deflación. ¿Qué quiere decir? No lo marqué. ¿Qué quiere decir la deflación? Ok, la deflación se refiere a que en este supuesto estas fechas referidas a la causación y al pago de impuesto generan una deflación, y cuando ocurre eso se debe de considerar el factor de 1. Una deflación es lo contrario a una inflación, entonces disminuyen los precios, disminuye el porcentaje, no hay actualización. Cuando no hay actualización lo tomamos como la unidad. ¿Qué vamos a hacer después para actualizarlo? Bueno, multiplicamos lo que es el índice nacional, perdón, el impuesto sobre la renta que debió de haberse pagado el 17 de enero de 2015, que fue por 2.456.813.17, lo multiplicamos por mi factor de actualización. Y el factor de actualización, bueno, pues nos da ya esta multiplicación, nos da los 2.456.813.17, que es obviamente la misma cantidad. Y después vamos a calcular los recargos. También vienen recargos. Los recargos son equivalentes a una tasa del 1.13 mensual. ¿Vale? 1.13 mensuales. Entonces, ese porcentaje de recargos lo voy a sumar desde el 2014 desde diciembre de 2014 hasta julio de 2015, que son los 7 meses, 2, 4, 6, 8 me salen, 2, 4, 6, 8, me da un 9.04%. ¿Qué hago? Multiplico mi contribución actualizada por el porcentaje de recargos, que es de 9.04, para obtener ahora lo que sería la cantidad a pagar por concepto de recargos, que serían los 222.095. Posteriormente, considero mi contribución actualizada, que sigue siendo lo mismo por la cuestión de la deflación en este ejemplo, y le voy a sumar los recargos que fueron de 222.095.91. Entonces, si yo no pagué esta contribución correspondiente a diciembre de 2014, no la pagué en su momento y la estoy pagando hasta julio de 2015, y a lo mejor la autoridad no me requirió, no se dio cuenta, lo que sea, yo la puedo pagar, pero voy a tener que hacerlo con actualización y con recargos. Y mira, nada más, prácticamente le estoy regalando 222,000 pesos a la autoridad. Entonces, aquí estriba la importancia de presentar en tiempo y forma nuestras obligaciones fiscales. Y aquí estuvo, este ejemplo y este contribuyente corrieron con suerte, porque si la autoridad te llega a requerir, ahí ya vendrían las multas y vendrían las sanciones por parte de la autoridad, aparte de obviamente tener que pagar tu contribución con los recargos correspondientes. Entonces, es muy importante que tengamos que cumplir nuestras obligaciones fiscales en su debido tiempo y en su debida forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. Noto que tienes por ahí algún pequeño problema con tu internet, ¿verdad? Te está fallando mucho, Sheila. Sí, es con mucho. Sí, no te preocupes. Bueno, yo espero que va a No quedar tengo que buen. no tienes buen internet. Mira, la clase de todas formas yo la voy a continuar. Va a quedar grabada y te voy a subir la presentación o los slides ahí a plataforma para que lo puedas checar, ¿vale? Pero sí, a veces estas cuestiones fallan mucho y creo que te está fallando. Sí, está bien. Ok, bueno, Sí, es que como que estaba lloviendo anoche, por eso. yo creo que eso fue lo que pasó, Sheila. Bueno, voy a continuar. No sé si con lo que comenté hace un momentito hay ahí alguna duda. No, todo está bien. Ok.
Perfecto. Vamos a hablar entonces de las infracciones. Ese ejemplo recuerda que es cuando nosotros presentamos nuestra declaración, actualizamos porque no la presentamos en tiempo y forma. Pero como te decía, si la autoridad se da cuenta que no hemos presentado nuestra declaración, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues nos puede infraccionar o nos puede sancionar. Y eso lo podemos encontrar dentro de los artículos 5 y 5A de Código Fiscal de la Federación, en donde establece, si me permites, te voy a dar una parte. Dice aplicación estricta, infracciones y sanciones. Dice aplicación estricta de las disposiciones fiscales. Artículo quinto. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que refieren a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Eso es muy importante. El artículo 5, de hecho, es un artículo fundamental dentro de los de materia fiscal, porque precisamente es el que da la pauta para establecer la aplicación estricta de estas leyes, ¿no? En función o en torno al cálculo de los impuestos. No, pues no hay manera de poderlos disminuir, no hay manera de poderlos reducir, salvo lo que establezca las mismas leyes, pero hay una obligatoriedad cuando hay un sujeto, que en este caso somos las personas físicas o morales, cuando hay un objeto, que es, en este caso, no sé, la actividad profesional, los honorarios, la prestación de algún servicio personal subordinado, el arrendamiento. Entonces, ese es el objeto. La base será el ingreso que nosotros estamos obteniendo. Esa será la base. La tasa será la correspondiente a ISR, por ejemplo, que es del 30%, o a un IVA, que es del 16%. Y o tarifa cuando estemos hablando ya del cálculo de impuestos sobre la renta, por ejemplo, para las personas físicas. Para personas morales se determina, ya lo verás en otra materia, específicamente de cálculos de impuestos. Para personas morales, el ISR se determina sobre el coeficiente de la utilidad. Sobre la utilidad que tú obtuviste, bueno, ahí se le va a aplicar el 30%. Para las personas físicas, no. Existen estas tablas o tarifas que nos van a ayudar a determinar precisamente nuestra carga impositiva. Ujú. Ahora, el artículo sexto del código también nos habla sobre las reglas de causación y de procedimiento de las contribuciones y nos menciona que las contribuciones se van a causar conforme se van a realizar las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales durante el lapso en el que ocurran. Es decir, estas situaciones jurídicas de hecho pues son pues puede ser la comprobación de los ingresos, ¿no? Obviamente o la prestación de algún servicio. Aquí también viene esa fecha, las fechas o pago de plazos de las contribuciones. Las fechas ya quedamos que son los 17 y menciona aquí en la fracción primera, si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar, las enterarán a más tardar el día 17 del mes del calendario inmediato posterior al determinación del periodo en la retención o la recaudación respectivamente. Aquí entonces se tiene que pagar sí o sí el 17 del siguiente mes, como ya lo había comentado en el ejemplo anterior. Ahora, hay una publicación que también proporciona la autoridad. Quisiera mencionarles también un poco de la jerarquía de las normas jurídico-fiscales, pese a que no viene dentro de su material, pero considero que sí es importante que lo mencionemos. Se los voy a poner aquí. Hay una pirámide que se conoce como la famosa pirámide de Maslow. Yo creo que la han escuchado alguno de ustedes. Y estas pirámides se utilizan mucho para jerarquizar lo que son nuestras leyes. La voy a poner aquí. Y miren, por ejemplo, en nuestras leyes fiscales, nuestra máxima ley, la máxima ley a la que podemos referirnos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de esta Constitución vendrán los tratados internacionales. Ajá. Tratados internacionales. Después de los tratados internacionales vendrán, lógicamente, nuestras leyes federales.
federales. Aquí viene el Código Fiscal de la Federación, el impuesto sobre la renta, el IVA, por ejemplo, esas son nuestras leyes federales. Después también, pues bueno, cada uno de los estados tendrá, por supuesto, sus leyes locales y habrá que hacer caso a esas leyes locales, incluyendo lo que es la misma constitución local, si es que hay algunas leyes en torno impositivo de manera local también, pues bueno, tendrán que verse. Pero también hay otra parte muy importante aquí que son las jurisprudencias, las tesis aisladas, bueno, perdón, esto vendría hasta el último. Las jurisprudencias, las tesis aisladas, los oficios, ajá, las circulares, aquí son donde vienen las circulares. Esas circulares son publicadas, por ejemplo, por la autoridad, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y todo esto lo estaba comentando en función a que, por ejemplo, estábamos enfocándonos al artículo 6 en cuanto a las fechas para la presentación y decíamos que es el mes 17, el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se generó el ingreso. ¿Sí? Marzo o los ingresos correspondientes al mes de marzo, todas las operaciones correspondientes al mes de marzo, se pagarán a más tardar el día 17 de abril. Todavía estamos en tiempo y forma para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero también la autoridad hacendaria que está dentro de esta parte de las circulares y que por supuesto tienen peso y tienen un valor en función a esta jerarquía de las leyes, pues bueno, también nos dice, mira, hay un calendario o voy a publicar un calendario para que dependiendo del último dígito de tu RFC, tú puedas presentar tu declaración con 2, 3, 4 o 5 días posteriores a la fecha de presentación. Ejemplo, si yo tengo un dígito que termina en 0 o 9, me van a dar 2 días. Si tengo 1 y 2, me van a dar 3 días y así sucesivamente, respetando ese calendario. Entonces, bueno, esa también era una parte importante que quería comentar. Ahora, el artículo 7 nos hace referencia a lo que son las reglas de interpretación fiscal, literal, estricta y las cargas a los particulares. Aquí dice que todas las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general van a entrar en vigor en toda la República al día siguiente en que se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es en donde se aplica precisamente esa regla de interpretación fiscal en la cual es literal y es estricta. Tenemos que irnos a cuándo se publicó en Diario Oficial de la Federación para que, bueno, contemos que a partir de ese momento, pues ya vamos a tener que atender la disposición correspondiente a esa ley, ¿vale? Hay una primicia también jurídica que establece que el desconocimiento de una ley no te exime de cumplir con la misma. Entonces, es muy importante, sobre todo en estos temas fiscales, pues bueno, estar a la vanguardia, ¿no? El siguiente punto aquí a mencionar es que las formas de extinción, perdón, de las obligaciones va a ser a través del pago, a través de la prescripción y de la caducidad, a través de la condonación, de la compensación y de la cancelación. Y bueno, estas formas de extinción de las obligaciones es una obligación, es un impuesto que yo tengo que hacer a la autoridad hacendaria. Es una declaración, ejemplo, ahorita en el mes de abril también tenemos que presentar las declaraciones de las personas físicas. En marzo presentaron las anuales las personas morales, ahorita en abril nos corresponde a personas físicas. Cuando yo realice el pago, pues bueno, se va a extinguir esa obligación. También la prescripción y la caducidad son conceptos que se refieren al paso del tiempo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, ocurre que estamos en el 2023 y yo tenía pendiente una obligación del 2013, entonces vamos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, son 10 años. En esos 10 años, pues ya caducó esa obligación que yo tenía, ya prescribió. La autoridad nos habla de caducidad después de 10 años y de una prescripción después de 5 años. Eso es lo que establece la autoridad hacendaria. O sea que 5 años atrás o 10 años atrás ya no nos vamos a preocupar por alguna cuestión que nos haya quedado por ahí pendiente en nuestras obligaciones fiscales.
La condonación es cuando la autoridad hacendaria me condona un impuesto, ¿no? Cuando yo tengo la obligación de pagar, pero mira, me va a decir porque yo a través de un escrito me acerco y le pido, le solicito que me condone ese impuesto que no cubrí en su momento, bueno, pues lo puede realizar. La compensación es cuando yo tengo un saldo a favor. Existe ahora la figura de la compensación universal en donde yo tengo, por ejemplo, un saldo a favor de ISR o un saldo a favor de IVA y lo puedo aplicar ICR contra IVA o IVA contra ISR y no hay ningún problema. Eso es compensar. Utilizar un saldo a favor que yo tengo que previamente no solicité en devolución y que voy a aplicar contra un pago que yo tenga en este momento, ¿vale? Y cancelación, pues bueno, cuando ya no se tiene la obligatoriedad de cumplir con esa carga o con esa obligación. Ahora, vamos a hablar de la estructura de las leyes. Aquí tenemos la estructura de las leyes. Traté de hacerla, les voy a hacer un zoom, pero aquí está la estructura de las leyes de ISR, de IVA y del Código Fiscal de la Federación. Esta estructura, la voy a volver a hacer pequeñita, esta estructura a lo que se refiere es a ese esqueleto. Imagínense que es como nuestro índice. ¿Cuál es el contenido precisamente de las leyes? Perdón, por ejemplo, la ley de impuestos sobre la renta se divide en títulos. Los títulos corresponden a cada una de las figuras o cada uno de los conceptos a los cuales se va a referir ese título en específico. Después vendrán capítulos. Los capítulos también están fraccionados dependiendo del rubro del concepto específico al que se refieran, ¿vale? Entonces, perdón, esta estructura, ay, me dio un ataque de tos. Esta estructura viene por esos títulos, por esas fracciones, por esos conceptos que integran a nuestras leyes y no son precisamente perdón, sí son como si fuera nuestro índice. Véanlo así, como si fuera un índice. Miren, les voy a dar aquí zoom. Por ejemplo, el título primero de ley de ISR se refiere a las disposiciones generales. Dentro de esas disposiciones generales solamente hay ese capítulo, el capítulo primero, disposiciones generales, que abarca 8 artículos, del 1 al 8 son los correspondientes. Esos artículos tendrán párrafos, tendrán incisos, también hay numerales. Entonces, esa es la estructura. ¿Cómo va a estar integrada nuestra ley? El título 2, por ejemplo, será sobre las personas morales. Aquí también vienen los capítulos, del capítulo 1 al 9. Dentro de cada uno de esos capítulos, como en el primero que se refiere a los ingresos, vendrán los artículos del 16 al 24 y también más o menos con la misma estructura que les comento. La ley de IVA, la ley de IVA solamente tendrá también capítulos y, bueno, vendrán ese orden, ¿no? En función a las disposiciones generales, vendrá la enajenación, prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes, etcétera, etcétera. También vendrá articulado, vendrá con párrafos, con incisos, con fracciones que nosotros debemos de conocer. Lo mismo para el Código Fiscal de la Federación. Cada una de estas 3 leyes que les he comentado también va a tener su reglamento, su propio reglamento. La ley de impuestos sobre la renta tiene su reglamento, la ley de IVA tiene su reglamento y el Código Fiscal de la Federación tiene su reglamento. ¿De acuerdo? Hay una ley que de hecho también les mencionan ahí hacer un comparativo entre, me parece que es ISR, IVA e IMPAC. Ese impuesto al activo o el IA ya no existe. Si ustedes se ponen a buscarlo aquí dentro de sus leyes, dentro del prontuario fiscal, o si ustedes se remiten precisamente a Internet, se darán cuenta de que ese impuesto quedó obsoleto desde prácticamente el 2018 más o menos, en donde dijeron, ¿sabes qué?
queda de lado el impuesto al activo. Llegó incluso otro impuesto que en su momento se llamó el famoso YETU, que tampoco ya está vigente, y ese impuesto al activo se cobraba precisamente a las empresas por sus activos. Pero dicen, mira, todas aquellas que están en fideicomisos o todas aquellas empresas que todavía están utilizando, pues bueno, vamos a seguirlo arrastrando hasta que se termine, vamos a seguirlo aplicando, ¿vale? Entonces, es esa la cuestión por la cual todavía algunos llegan a mencionar el impuesto al activo, pero sí quería remitirles, quería comentarles que como un comercial, pues que realmente ustedes ya no encontrarán un esquema o un esqueleto del impuesto al activo porque como tal, pues ya no existe. Bien, nuestro siguiente tema es el impuesto sobre la renta en las personas morales y nos vamos precisamente a las disposiciones generales que les acababa de comentar dentro de nuestra estructura. En estas disposiciones generales que abarcan del artículo primero al artículo 8 de ISR, vendrá, déjenme leerles el artículo primero, es en donde hablábamos de esa generalidad. Dice que las personas físicas y las morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta. ¿Se acuerdan cuando les dije la obligación del pago de impuestos que les dije emana de la Constitución del 31 fracción cuarta y después vendrá en todos los primeros de todas las leyes fiscales? Bueno, pues aquí en el primero de ley de ISR, lo vuelvo a leer, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos y ya nos da los tres supuestos: siendo residentes en México, siendo residentes en el extranjero con el establecimiento permanente en territorio nacional y siendo residentes también en el extranjero, pero que tengan una fuente de riqueza situada en nuestro territorio nacional, ¿vale? Em, Ok, ok. Entonces, veamos, establecimiento permanente. El artículo segundo nos habla de qué es un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente, para los efectos de esta ley, va a ser el establecimiento, cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen de manera parcial o total actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Pueden ser dentro de otros las sucursales, las agencias, las oficinas, las fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación o extracción de recursos naturales. Entonces, eso es importante. También dentro de esto hablaremos el artículo tercero, que no es establecimiento permanente, ahí nos lo marca. El cuarto, casos en que serán aplicables los beneficios de los tratados para evitar doble tributación. Y bueno, estos son los artículos básicos. Déjenme ver, porque también quisiera comentarles del 8. En el artículo 7 vienen las definiciones, que es una persona moral, sobre todo, porque ya vamos a entrar en la siguiente parte a las morales. ¿Qué son los intereses? Y ahora sí, del 9 al 15 vienen nuevamente las personas morales. Y en ese rango les puse ahí sujeto, objeto, base, tasa, lugar y época de pago, porque recuerden que les dije que el artículo 5 era base o era fundamental para toda esta parte del pago de los impuestos, del pago de los tributos. Entonces, de tal suerte que las personas morales, estamos en personas morales, según lo establece el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, van a pagar sus impuestos en función a una utilidad. A un coeficiente de utilidad. Voy a tratar de ser muy clara para no enredarlos mucho, para no enredarte mucho, Sheila. Tenemos una empresa. Esa empresa está obteniendo un ingreso, obtuvo una utilidad. Esa utilidad recuerda que nos la va a representar el estado de resultados. Entonces tenemos una utilidad. En esa utilidad nosotros tenemos obviamente ingresos y tenemos gastos. Pero ojo, una cosa son ingresos y gastos y otra cosa son em, ingresos acumulables y deducciones autorizadas, ¿de acuerdo? No todos mis ingresos van a jugar para efectos de ISR, así como todos mis gastos, pues no van a ser deducciones autorizadas. Tienen que cumplir con lo que establecen estos artículos que aquí estoy mencionando, ¿no? Del 16 al 24 son los ingresos y del 25 al 30 son las deducciones. Regularmente uno de los requisitos es que, bueno, sean estrictamente indispensables, es como lo maneja la ley de ISR, que sean encaminados al giro de la empresa y que, bueno, obviamente exista
haya un pago, ya sea por medio de tarjeta de crédito, de depósito, de transferencia y haya una factura de por medio. Entonces, y que se considere un ingreso dentro del mes en el cual se quiera pues acumular o una deducción correspondiente en el mes también al que corresponda el pago, ¿no? Entonces, esos son algunos de los requisitos para poderles hablar sobre ingresos y deducciones. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo muy sencillo sobre un pago provisional de una persona moral. Tenemos los ingresos nominales, supongamos que corresponden al mes de marzo. Tenemos ingresos nominales del mes de marzo ascendientes a 1 millón de pesos y tenemos un coeficiente de utilidad del 0.50. ¿Vale? Aquí, oye, Yunuen, ¿cómo determinas este coeficiente de utilidad? Bueno, también no los voy a enredar tanto porque eso lo verán ya más adelante, pero este coeficiente de utilidad, ¿cómo lo vamos a determinar? Lo determinamos en función a la utilidad que nos está arrojando el estado de resultados con una serie de cálculos. Ajá, no es tan sencillo, se determina la utilidad fiscal. Creo que lo tengo, déjenme ver, creo que lo tengo aquí en el otro. Sí, aquí lo tengo. No, pero déjenme determinar esta parte, ahorita les enseño cómo. Tengo mi coeficiente de utilidad que ya determiné. Y si yo multiplico mis ingresos nominales por el coeficiente de utilidad, me va a dar mi utilidad fiscal. A esta utilidad fiscal le voy a aplicar el 30% porque es lo que a mí me marca la ley. Si a 500,000, ya no lo puse aquí, perdón, me comí ese rengloncito, pero a 500,000 lo multiplico por 30%, me va a dar 150,000 pesos. Ajá. Y después le voy a restar los pagos provisionales que yo haya efectuado con anterioridad. Supongan ustedes que yo ya hice pagos provisionales de enero, febrero por 130,000 pesos. Entonces le voy a quitar a esos 150,000 pesos, 130,000 pesos y me va a dar 120,000 pesos a mi favor. Dice aquí. Por lo tanto, pues bueno, no voy a tener un impuesto a cargo correspondiente en este mes, ¿vale? A eso es a lo que se refiere esta parte. Ahora me voy a ir al otro slide en donde dice determinación del resultado del ejercicio. Para el resultado del ejercicio yo voy a considerar mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas. Este es el del ejercicio. El anterior fue pago provisional, persona moral. Este es impuesto sobre la renta del ejercicio, no es pago provisional, no es pago provisional como el que vimos en el slide anterior. Aquí lo que voy a hacer es considerar mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas, menos, en su caso, la PTU del ejercicio anterior que haya pagado en el ejercicio en curso. Recuerden que la PTU, también aquí hago una pequeña explicación porque creo que también viene dentro del material. La PTU es una participación de las utilidades a los trabajadores. Ese es el concepto de la PTU. Y la PTU no es otra cosa más que una obligatoriedad que emana también, lógicamente, de la Constitución, si mal no recuerdo, del 123 constitucional, en donde establece, mira, tu empresa, tu persona moral, tienes trabajadores a tu cargo. Bueno, pues estos trabajadores están talachándole, están echándole ganas y no solamente tú, empresario o dueño del negocio, pues vas a gozar de esas utilidades. De esa utilidad que tú obtuviste, le vas a dar el 10%, no te quieras comer toda la tajada de pastel, le vas a dar el 10% a todos tus trabajadores, la cual vas a distribuir en función a su antigüedad, a su sueldo, a su desempeño, a sus primas, etcétera, etcétera. Esa PTU entonces se reparte entre todos los trabajadores y ¿qué creen? Esa PTU que corresponde, por ejemplo, al ejercicio 2022, que se va a pagar en 2023, esa PTU es deducible. Por supuesto que será deducible porque, pues, porque, bueno, se paga, ¿no?, en su momento, ¿vale? Entonces, se disminuye aquí en nuestra fórmula para obtener la utilidad fiscal. A esa utilidad le puedo disminuir la pérdida fiscal de ejercicios anteriores porque, bueno, no necesariamente todas las empresas, pues, siempre van a obtener utilidad, ¿verdad? Puede ser que también lleguen a obtener pérdida. Entonces, se le disminuye la pérdida, me da un resultado fiscal, lo multiplico ahora sí por el 30%, me da el ISR del ejercicio menos el ISR retenido por terceros en caso de que yo haya realizado retenciones como persona moral. ¿Cómo puedo realizar retenciones como persona moral? Cuando tengo alguna operación o contraprestación con personas físicas. Las físicas son los pequeñitos, las morales pues son los grandes que van a hacer una retención
y la van a enterar a la autoridad, la van a pagar. Las personas físicas la pueden aplicar en el cálculo de impuestos y le vamos a disminuir también los pagos provisionales efectuados en el ejercicio para obtener nuestro impuesto sobre la renta a cargo o a favor, ¿vale? Ahora, también tenemos otra parte que son las depreciaciones o las amortizaciones. ¿Qué son las depreciaciones y qué son las amortizaciones? Bueno, las depreciaciones es cuando un activo fijo está perdiendo un valor. Eso es una depreciación. Y las amortizaciones, pues también son una pérdida de valor, pero puede darse por los activos fijos, por los activos intangibles, como por ejemplo el know-how o un software o se me fue, el registro, bueno, se me fue. A ver si ahorita me acuerdo. La patente, las patentes. Son los que nos pueden dar amortizaciones. Por ejemplo, vamos a ver un caso de una depreciación acumulada. Los porcentajes de depreciación, por cierto, se encuentran dentro de ley de ISR del 31 al 38. Ahí es en donde vamos a encontrar los porcentajes de depreciación, donde vamos a saber, bueno, para los automóviles, por ejemplo, es un 25% y se deprecia totalmente en 4 años. Para, por ejemplo, un equipo de cómputo será del 30%, ¿no? Para mobiliario y equipo un 10% y así sucesivamente lo vamos a encontrar en estos artículos. Ahora, ¿cómo determino la depreciación acumulada? Es mi monto original de la inversión, que son de 235,000 pesos, suponiendo que eso fue lo que costó este automóvil. Por la tasa de depreciación, que es del 25%, me va a dar una depreciación anual de 58,750. Por el número de meses, o más bien dicho, entre el número de meses del ejercicio, sería 4,895 mensuales. Si lo multiplico por el número de meses de uso completos que se realizó con este automóvil, bueno, pues fue de 25 para darme un total de 122,395, que es el total de depreciación que lleva este automóvil. Que en la realidad, pues nosotros vamos depreciando mes a mes y vamos registrando las depreciaciones mes a mes. Vienen también las amortizaciones, las pérdidas yo las puedo ir amortizando, es decir, se van actualizando, se van considerando sus valores. Tengo declaraciones informativas como son las DIOT, tengo declaraciones provisionales, como ya las comentamos, y declaraciones del ejercicio. Todas estas se realizan por medio del portal hacendario, por medio del portal del SAT. Aquí está, www.sat.gov.mx. Em, Hablemos ahora de los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios es una, un régimen muy común dentro de las personas físicas. Yo creo que la mayoría de ellos, o incluso hasta tú lo debes de conocer, probablemente tus papás o algún hermano esté bajo este régimen. Los sueldos y salarios son los famosos asalariados, los que se encuentran bajo una nómina, los que tienen sus pagos quincenales. Sheila, en donde, ¿cuáles son los requisitos de aquí, de esto? Bueno, esta información la vamos a encontrar del artículo 94 al 99 de la ley de ISR. Tendrán ingresos también acumulables y no acumulables, tendrán gastos de previsión social, se les hará retención del ISR directo en su nómina. Cuando les estén pagando su cheque, mira, ¡fum!, directamente les van a retener. Tendrán probablemente un subsidio acreditable o un crédito al salario. También habrá retención de ISR por lo que serían las gratificaciones y la PTU. Tendrán pues sus ingresos asimilables a salarios. Se les va a dar una base para PTU o se les va a dar PTU. Dentro de sus obligaciones sería, por ejemplo, para el patrón darlo de alta ante RFC porque tiene que presentar sus declaraciones informativas. El asalariado no tiene que presentar su declaración anual, salvo que tenga ingresos superiores a 400,000 pesos, tenga más de 2 patrones, o quiera solicitar alguna devolución, a lo mejor por algún crédito hipotecario, algo así, bueno, pues puede realizarlo, ¿no? O por gastos médicos hospitalarios, que son los que aplicarían para ellos. También se le aplicaría el impuesto sobre nómina y bueno, lo que te comentaba de las obligaciones patronales. Hablemos de los dividendos. Los dividendos son igual a las utilidades. Ajá. Los dividendos los podemos encontrar del artículo 76 a 78 del ISR.
Así como vimos que los trabajadores pueden obtener su PTU o su utilidad, su parte de utilidad que les corresponde por haber hecho que la empresa crezca, que la empresa tenga utilidades, pues bueno, los patrones, los dueños de la empresa también pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo también quiero mi utilidad, ¿no? Entonces, esa utilidad la pueden retirar en forma de dividendos, pero para ello pues ellos tendrán esa obligación fiscal de los dividendos, que sería pagar un impuesto por esos dividendos que son unos ingresos adicionales, ¿no? Que está obteniendo el dueño, el socio, el accionista. Entonces, hay otros dos conceptos de utilidades que son la famosa CUFIN y la CUCA. La CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta y la CUCA, perdón, es la cuenta de capital de aportación. ¿Sí? Bueno, también existe otro concepto que es el reembolso de capital, que es, bueno, volver a reinvertir este dinero, ese dividendo, que no sea ni CUFIN ni CUCA, ¿no? Que se reinvierta. Bueno, la utilidad fiscal neta del ejercicio, que es la famosa CUFIN, se determina considerando la sumatoria de los dividendos o utilidades percibidos de otras personas morales que residan en México, más los ingresos y dividendos o utilidades sujetos de las territorios de régimen preferencial. En su caso, si es que los hay, menos los dividendos o utilidades pagados, menos las utilidades distribuidas, me va a dar la CUFIN. Esa es la cuenta de la utilidad fiscal neta, es decir, tu utilidad menos los dividendos, eso me da la CUFI. El capital, ahora para la CUCA, perdón, sería el capital social constitutivo más el aumento de capital por aportaciones, más la prima neta por suscripción de acciones, menos una CUCA por fusión, si es que la hay, menos reembolso de capital pagado, me va a dar mi CUCA al cierre del ejercicio. Ujú. Así es como determinamos con estas dos sencillas fórmulas, tanto CUFIN como CUCA. Em, Siguiente, dentro del material me parece que todavía les hablan del famoso RIF. El RIF, pues bueno, ya lo puse aquí como que ya murió, ya no existe. El régimen de incorporación fiscal es un régimen que en algún momento llegó a sustituir, no sé si escucharon a los famosos repecos, el régimen de pequeños contribuyentes. Lo sustituyó el RIF. Régimen de incorporación fiscal, era el famoso RIF. Que bueno, si bien es cierto que prácticamente cambió de nombre, pues su similitud era tal. La diferencia a lo mejor entre un repeco y un RIF era que no es cierto tampoco porque siguen siendo los pagos bimestrales. En los pagos bimestrales eran los montos y era prácticamente quizás como que más sencilla su forma de determinar, ¿no? Entonces, por eso muchos le vieran la ventaja al RIF. A partir del año pasado comenzó esta parte del famoso reciclo, régimen simplificado de confianza que abarca del artículo 113E al 113J de ley de ISR. Si te das cuenta, en una nueva ley en un nuevo prontuario fiscal, viene la parte de la RIF, pero viene derogado. Hay dos conceptos fiscales que es el famoso derogado y abrogado. El derogado es cuando todavía vienen los artículos, pero ya no trae nada y dice derogado. Y abrogado es cuando de plano como que los borran y ya no vienen ni siquiera los artículos. Entonces, esa es una gran diferencia entre esos artículos. ¿Por qué? Porque en algún momento pudiera ser que pudieran volverle a dar vida a lo que sería el RIF. Y mira que en temas fiscales, pues no está de por demás pensar en muchísimas cosas que pudieran ocurrirse a los futuros diputados y senadores y más con esta nueva cuestión que acaban de aprobar. No sé si viste las noticias, en donde ahora diputados y senadores pues se pretende que puedan ser desde 18 años, ¿no? Cuando, perdón que me ría un poco, pero sí se me hace un tanto risorio porque a veces nuestras leyes fiscales no están hechas con el debido tacto, con el debido conocimiento como tal. En mi experiencia con estos temas tributarios, pues yo creo que serían los expertos los que realmente reconocen y conocen estas leyes que pudieran modificarlas en un momento dado, ¿no? Y no cualquier persona pues modificarlas a su gusto sin en realidad conocer el trasfondo de todas ellas. Pero bueno, te decía entonces, este régimen de incorporación fiscal
ya ha quedado obsoleto, ha llegado ahora el reciclo, que bueno, es algo muy similar, tiene ventajas, este reciclo tiene ventajas, también tiene la condonación de los primeros años, va disminuyendo paulatinamente conforme van avanzando los años, va disminuyendo el porcentaje, perdón, ese es el RIF, va disminuyendo el porcentaje de pago de ISR y de IVA. Por eso muchos contribuyentes que todavía estaban en el RIF siguen tributando como RIF al día de hoy. Y Reciclo, pues son los que se dieron de alta o los que dijeron, sí, yo me cambio a Reciclo, que también su pago es bimestral, pero que se hace en función a una tablita de ingresos. Eso ya es como que neto, como que dicen, ah, ok, tengo tantos ingresos, pues bueno, voy a cubrir este monto, ¿no? Entonces ya hay una tablita ahí específica para dar el rango de pago. Y nos vamos al impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto de cascada, es un impuesto al cual no nos podemos hacer de lado, forzosamente tenemos que cubrirlo sí o sí, y lo pagamos, ¿quién crees? Tú y yo, los consumidores finales, al momento que vamos a comprar una soda, al momento que vamos a comprar un automóvil, al momento que vamos a comprar una chamarra, cualquier cosa, bueno, ya viene el impuesto incluido, pues bueno, como decía yo, es un impuesto de cascada, perdón, y lo va a pagar el contribuyente final o el consumidor final. Ujú. Eh, las principales actividades grabadas y exentas, bueno, es lo que nos menciona aquí o el contenido que sería dentro de la ley del IVA, su determinación de la base, que hagamos de cuenta, lo voy a poner aquí, que tenemos una factura o que tenemos un ticket, ¿no? Y regularmente siempre tenemos el perdón, total, viene así, IVA y todo. Total. Regularmente nuestro IVA, pues bueno, va a ser del 16%, ¿no? Entonces, pues sería esta parte, ¿no? Nuestro subtotal, al subtotal, perdón, se le multiplica por el IVA y nos daría el total. ¿Y qué crees? El IVA también tiene retenciones para, también para lo que son asalariados, tiene retención para honorarios y tiene retención para, no es cierto, para asalariados no, para arrendamiento, arrendadores, para arrendamiento, se aplica la retención del IVA. Para transportistas también se me estaba yendo, el 4% de los transportistas también hacen su retención. Y bueno, el IVA también aplica aquí la compensación, tanto para IVA como ISR. Recuerda que lo había comentado, es compensación universal. ¿Qué quiere decir la compensación? Bueno, que yo tengo un saldo a favor de periodos anteriores de IVA y lo puedo aplicar contra ISR y viceversa. También si en ISR tengo un saldo a favor anual, pues bueno, lo puedo aplicar en contra del IVA, ¿no? Eh, también se puse como punto importante lo que son los requisitos para poder solicitar la devolución de algún saldo a favor. Si yo tengo saldo a favor, tengo que llenar un formulario. Ya no es tan fácil como nada más presentar mi declaración anual. Bueno, si presento mi declaración anual en tiempo y forma, la autoridad me puede devolver mi saldo, claro. Pero si yo no estoy de acuerdo con ese saldo a favor y requiero otro, pues hay que llenar o requisitar mi formato 42, me parece, para solicitar mi devolución de saldo a favor. Ujú. Y bueno, eso sería todo. No sé si haya alguna pregunta, Sheila, alguna duda. No, ninguna, todo estuvo bien. Ok, entonces voy a subir el material para que puedas revisarlo por esas entradas y salidas que Ah, desgraciadamente sí, tuviste sí. por la falla de internet, pero cualquier duda yo me encuentro a la orden para poderte apoyar en alguna cuestión que tengas, ¿no? He estado revisando tus productos, hasta el momento vamos muy bien. Me parece que ya solo te faltan tres, ¿verdad? Tres, cuatro, más o menos, Sí, y ya más o menos así, concluyes. como 4 o 5, creo. Ujú. Ok, Sheila, pues bueno, te agradezco mucho tu presencia. Pues qué pena que no pudiste estar de lleno, pero Sí, bueno, muchas gracias. Espero que algo haya sí, quedado ahí captado. sí, Ok, Sheila. Pues mucho gusto, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Lindo día. igualmente, igualmente, gracias. Bye. Adiós.